Desde que se nos haga tarde. Ya. Entonces ayer ya empezamos a aplicar eh, todo lo que hemos aprendido de balance masa y energía, pero a sistemas con reacción química. Y estábamos resolviendo este ejercicio de combustión, que es una de las reacciones químicas más comunes, ¿no? Por eso es que es nuestro primer ejercicio. Entonces nos decía que el carbón es uno de los combustibles más usados y que consideremos este ejemplo, este DBP, y con la información existente calculemos la cantidad de CO2 producido y el calor generado. Entonces habíamos quedado en que cuando hay sistemas con reacción, necesitamos siempre que nos den el DBP, ¿sí? O la información de las corrientes, y además nos tienen que dar la reacción química que se esté dando, las entalpías de formación de los componentes y los CPs de los componentes. Estas entalpías de formación y los CP, si es que no nos los dan, pues nos tocaría buscar en tablas porque sí hay ya en tablas tabulado, entonces no habría ningún problema. Empezamos el balance igualmente. Son los mismos pasos que se usaban en balance de sistemas sin reacción química. Calculamos los grados de libertad para ver si el sistema era resoluble, con la salvedad de que aquí se usan los mismos parámetros que en sistemas sin reacción, pero en variables independientes hay que aumentar, además de los componentes, del número de componentes en cada corriente, hay que añadir el número de reacciones, ¿no? Porque la reacción se está comportando como una variable, porque realmente no sabemos si el proceso real se guía por esta reacción teórica, ¿sí? Porque recuerde, esta reacción teórica asume un rendimiento del 100%, es decir, una mol de carbono con una mol de O2 produce una mol de CO2. Pero ya en la realidad puede que no estén entrando en esas cantidades y que no se esté haciendo un rendimiento, o sea, que no se esté consumiendo en su totalidad los reactivos ni se esté produciendo en su totalidad el CO2 según la teoría. Como no sabemos cómo está conformado, pues esta reacción se comportaría como una incógnita. Entonces, visto eso, hicimos los grados de libertad, nos dio cero, o sea que el sistema era resoluble. Pasamos al balance de masa, ya aquí había que hacer el balance parcial. No había cómo hacer balances totales porque las moléculas se van a perder por el lado de los reactivos y se van a generar por el lado de los productos. Lo que sí va a quedar, lo que sí se va a conservar, perdón, es la masa de los átomos, ¿sí? De las especies químicas. Entonces, la ecuación de conservación de masa quedaría como moles que entran de la especie Y igual a las moles que salen de la especie Y. ¿Sí? Asumiendo que en sistemas con reacción es más fácil trabajar en moles que en masa, pero igualmente podemos transformar de moles a masa con el peso molecular, así que en realidad sí estamos haciendo un balance en masa. Y habría que ver cuántos componentes o cuántas especies atómicas tenemos para hacer balances, y aquí teníamos dos, el carbono y el oxígeno, ¿sí? Entonces aquí hay que olvidarse de las moléculas, ¿sí? Porque alguien puede confundirse y decir, no, hay tres, balance de carbono, balance de oxígeno y balance de CO2. No, no, porque recuerde, el CO2 al inicio no existe, ¿sí? Se produce cuando estos dos desaparecen, entonces no hay cómo hacer balance total de molecular. Lo que sí tiene que dar claro es que una reacción lo único que hace es que los átomos se van a reconfigurar, ¿sí? En un nuevo producto. Entonces, el carbón que está entrando aquí es el carbón que aquí está saliendo, pero en la molécula, ya unido al oxígeno.
Entonces, si bien no podemos hacer el balance total de CO2, sí podemos hacer el balance parcial de carbono y el balance parcial de oxígeno, porque este oxígeno también debe estar aquí dentro de la molécula de CO2, en este caso, ¿no? Y entonces, el primer balance parcial que pusimos es el balance parcial del átomo de carbono, de los átomos de carbono. ¿Bien? Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación de balance? Pues moles de carbono que entran deben ser igual a las moles de carbono que salen. Aquí hay que olvidarse de en qué forma entran y en qué forma salen, ¿no? Porque recuerde, aquí el carbono entra como carbono puro y el carbón sale aquí, pero formando parte de la molécula de CO2. Entonces, no hay que ya tomarle en cuenta a las moléculas, sino a los átomos. Y ya pasando esto a ecuación, pues habría que ver pues cuántas corrientes hay y dónde hay carbono. Entonces sería las moles de carbono de la corriente 1 más las moles de carbono de la corriente 2 que entran, debe ser igual a las moles de carbono de la corriente 3 que sale. En la corriente 2 no hay carbono porque es oxígeno, entonces esto valdría 0. Quiere decir que las moles de carbono en 1 debe ser igual a las moles de carbono en 3. La corriente 1 es puro carbono, así que sería las moles de carbono en 1. Las moles de carbono en 1 sería toda la corriente 1, perdón. Y nos habíamos quedado discutiendo cómo escribir matemáticamente las moles de carbono en la corriente 3, sabiendo que la corriente 3 no tiene carbono puro, sino CO2. Entonces lo que queremos es escribir matemáticamente cómo nosotros podemos calcular la cantidad de carbono que hay en esta corriente de CO2. Así es como tiene que entenderle, ¿no? ¿Cuánto carbono hay en esta corriente que es de CO2? Y para eso, pues, vimos esta pequeña explicación que ya la vimos en la unidad 1, pero que la recordamos aquí. ¿Cómo calcular la cantidad de átomos que hay en una molécula? ¿Sí? Entonces, partimos por lo esencial, una molécula. En una molécula de CO2, ¿cuántos átomos de carbono hay y cuántos átomos de oxígeno hay? Entonces, en una molécula es fácil, porque en una molécula claramente se puede ver que hay un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, que es un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Suponga usted que no quiere una molécula, sino muchas moléculas. Entonces cogemos 6.023 por 10 a la 23 moléculas de carbono. Eso es una mol. Entonces, en una mol de CO2, ¿cuánto carbono hay y cuánto oxígeno hay? Igualmente, en una mol de moléculas de CO2 debe haber una mol de átomos de carbono y 2 moles de átomos de oxígeno. Y ahora sí, generalizando, para cualquier cantidad de moléculas de CO2. Entonces, en N moles de CO2, ¿cómo calculo la cantidad de carbono y de oxígeno que hay? Fácil, simplemente tendría que ver esas N moles de CO2, multiplicarlas por 1, porque cada molécula de CO2 tiene un átomo de carbono. Entonces sería N moles de CO2, sabiendo que en cada molécula de CO2 hay en cada mol de CO2, perdón, hay una mol de átomos de carbono. Y en el caso del oxígeno sería N moles de CO2, sabiendo que por cada mol de CO2 hay 2 moles de átomos de oxígeno. Y justamente esta era la que usamos para poder calcular las moles de carbono en 3, ¿no? Un átomo de carbono por N moléculas de CO2. Ahora, ¿por qué le pongo N3? Porque toda la corriente 3 es moléculas de CO2. Entonces sería N3 es igual a las moles de CO2 que salen en la corriente 3. Y visto esta fórmula, que es la que estamos usando, pues así no, podríamos calcular las moles de carbono que hay en la corriente 3 a partir de las moles de la corriente 3 que son de CO2, ¿no? Entonces, en forma general, ¿sí? En forma general, fíjese que es muy fácil calcular, ¿sí? En N moles de CO2. Simplemente tiene que fijarse en qué número tiene el subíndice de cada átomo, ¿sí? Eso nos da indicativo de cuántos átomos hay.
Por ejemplo, aquí, aunque usted no lo ve, aquí hay un 1. Eso significa que hay un átomo de carbono en esta molécula. Y en N moles, pues habrá N por 1 átomos de carbono. Entonces, esa es la forma general, ¿sí? Las moles de carbono, ¿sí? Las moles de carbono en N moles de CO2 será este coeficiente, ¿sí? 1 por N moles de CO2, ¿sí? Por este valor. Y las moles de oxígeno será este coeficiente, o sea, los dos átomos que hay por molécula, por todas las moléculas o moles de CO2, ¿no? Y así es siempre, ¿sí? Por ejemplo, en N moles de agua, ¿cuántas moles de hidrógeno hay y cuántas moles de oxígeno? Fácil, simplemente veo el subíndice que le acompaña porque es el que me indica el número de átomos en esta molécula. Sería dos átomos por molécula de hidrógeno por N moléculas de agua, ¿sí? 2 por N moléculas de agua. Moles de agua, perdón. Y de oxígeno, aquí hay un 1. Entonces sería un átomo de oxígeno por cada molécula y eso multiplicado por N moléculas. Sería 1 por N moléculas, o moles, perdón, de agua, ¿no? Y así es con cualquier otra molécula, ¿sí? Entonces le pongo simplemente para que quede claro, ¿ya? ¿Hay alguna duda de este concepto que es el que estamos usando en este ejercicio? ¿Sí? Porque esa es la parte que tiene que quedar clara. Alguien que se haya perdido, que no esté seguro. Por ejemplo, en N moles de óxido de aluminio, por ejemplo, que es uno de los compuestos que hemos trabajado. Si yo quiero calcular la cantidad de aluminio y la cantidad de oxígeno, ¿cómo sería la multiplicación? ¿Quién me dice? A ver. Ahí sería en G2 N moles de aluminio. ¿Qué es? Óxido de aluminio. Óxido de aluminio. Ujú. Y del Y aquí oxígeno, sería 3 por N eh, moles de óxido de aluminio. exacto. Entonces, si aquí en vez de darle N moles de aluminio, yo le digo 10 moles de óxido de aluminio, tranquilamente usted puede calcular cuánto aluminio hay en esas 10 moles. Sería 2 por 10 y aquí sería 3 por 10. O sea, habría 20 moles, pero de átomos de aluminio, ¿sí? Y habría 30 moles de átomos de oxígeno. Eso es todo, chicos. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, esto debieron haber visto en química, ¿no? Supongo yo, pero por si acaso no les haya quedado claro, pues volvemos a ver, ¿no? Entonces, con eso pues yo creo que queda entendido este balance parcial, ¿sí? Entonces aquí sería las moles de carbono en 3, sería toda la corriente 3, que es de CO2, por 1, que sería un átomo de carbono por cada molécula de CO2, por todas las moléculas de la corriente 3, que es CO2. Y como la corriente 1 sí la conozco porque es dato, son 100 moles de carbono, entonces 100 moles por minuto debe ser igual a N3, porque aquí el 1 por N3 quedaría N3, o sea que N3 es igual a 100 moles por minuto, pero de CO2, obviamente. Listo. Ahí, ahora me tocaría el último balance parcial, ¿no? Sería balance parcial del oxígeno, que es el otro que yo puedo hacer, la otra especie atómica de la que yo puedo hacer balance. Punto, punto.
Entonces sería las moles de oxígeno que entran deben ser igual a las moles de oxígeno que salen. Igualmente, no me importa cómo entran, ni me importa cómo salen, o sea, en qué moléculas, en qué forma de moléculas. Lo que me importa es la cantidad de átomos. Entonces, veamos, sería las moles de oxígeno que entran en la corriente 1 más las moles de oxígeno que entran en la corriente 2 deben ser igual a las moles de oxígeno que salen en la corriente 3. Pero la corriente 1 solo tiene carbón. La corriente 2 y 3 sí tiene oxígeno. Entonces, esta sería 0. Por lo que las moles de O que hay en la corriente 2 deben ser igual a las moles de O que salen en la corriente 3. ¿Ah? Ahora, en 2, ¿qué entra? Entra O2, ¿sí? Porque ya les había explicado yo que el oxígeno no le gusta, es un átomo que no le gusta estar solo. Entonces, nunca le van a encontrar en la naturaleza como O puro, sino que inmediatamente se genera el O puro, va a tratar de unirse. Y si no tiene con quién más unirse, se va a unir consigo mismo. Entonces, en la naturaleza siempre se encuentra en esta forma molecular, O2. ¿No? Pero aquí estamos haciendo balance de O, de oxígeno puro. Entonces, pregunta, siguiendo esto que, no, que ya parece que quedó entendido, ¿sí? Y sabiendo que la corriente 2, ¿sí? Es todo O2 puro, o sea, moléculas de O2 puro, ¿cómo yo podría hacer matemáticamente el cálculo de la cantidad de átomo, de oxígeno, perdón, que hay en esta corriente que es oxígeno molecular? ¿Sí? Siguiendo este contexto. Entonces, ¿cómo yo escribiría esto? ¿Mm? Entonces, discutamos un poco de eso. ¿No? Porque este de aquí creo que está fácil. ¿Sí? Las moles de oxígeno en 3. ¿Sí? Porque las moles de oxígeno en 3 es parecido a las moles de carbono en 3. Sería esta de aquí, esta fórmula. ¿Sí? Sería toda la corriente 3, que son moléculas de CO2, multiplicado por 2, que sería los dos átomos de oxígeno que hay en cada molécula de CO2. Entonces, este de aquí está fácil. ¿Sí? Ahora, ¿cómo pondría este? A ver, Nidia, usted que me está ayudando, a ver. La cantidad de oxígeno en la corriente 2. ¿A qué sería igual? No sería los 100. ¿Cuánto salió en N3? A ver, volvamos al gráfico. No, el único dato de flujo es de la corriente 1. Y lo que acabamos de calcular es de N3, pero no N2. Entonces, ¿cómo le escribo yo matemáticamente la cantidad de átomos que hay en esta corriente 2? ¿Mm? Entonces aquí, Matemáticamente serían sí. dos. O sea, la Dos pregunta, la moles. pregunta que le quiero, no, que estamos tratando de responder es la misma, ¿no? Si yo tengo N moles de O2, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me está entrando? ¿No es cierto? ¿Esto está claro? Sí. Ya. Eso es lo que está entrando en el horno, ¿sí? N moléculas de O2. ¿Sí? Esa es la corriente 2. Entonces yo quiero saber, si yo tengo N moles de O2, ¿cuántos átomos de oxígeno puro yo tengo? Siguiendo la regla que ya habíamos dicho, usando este coeficiente. Dos. 2 por N mol de oxígeno. N moles de O2. Exacto. Entonces eso es lo que yo tengo que poner aquí. La cantidad de oxígeno en 2 sería los dos átomos de oxígeno por cada molécula de O2 por las moles de O2 que estén entrando. ¿No es cierto? Pero toda la corriente 2 es O2. Entonces, N2 sería ese valor de aquí. Esto sería N2. Entonces, sería 2
por N2, por la corriente 2, o sea, por las moles de la corriente 2, que serían las moles de O2. ¿No? Y de una vez, las moles de O en la corriente 3, sabiendo que la corriente 3 es CO2. Entonces igual tiene que hacerse la misma pregunta. En N moles de CO2, ¿cuánto oxígeno hay? Entonces, ¿cómo quedaría, Nili? ¿Cuál sería La cantidad de 2 oxígeno por n moles de de CO2. CO2? Y las moles de CO2 es toda la corriente Sí. 3, ¿no es cierto? Entonces, al final, esto me terminaría dando como 2 por N3, que son los dos que yo necesito escribir. Entonces, las moles de oxígeno que entran en 2 y las moles de oxígeno que salen en 3 sería igual a 2 por N2 igual a 2 por N3. Entonces, fíjese que esto se simplifica y me queda que N2 es igual a N3. Pero N3 yo ya saqué de la ecuación anterior, entonces son 100 moles por minuto. Entonces, N2 sería igual a 100 moles por minuto también. ¿No? ¿Sí está claro esa parte? Entonces ya tendríamos nuestro balance de masa porque ya tenemos todas las corrientes. ¿Sí? Quiere decir que aquí entran 100, aquí entran 100 moles por minuto y aquí salen 100 moles por minuto. Usted dirá, pero es del mismo valor. Sí, pero son distintas especies. Aquí son 100 moles de carbono puro, aquí son 100 moles de moléculas de oxígeno y aquí son 100 moles de moléculas de CO2. ¿Sí? Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Alguien escribe en el chat. La hora de ingreso no tenía internet ya. No importa, Mariela. Listo. Entonces, ¿está claro esta parte? ¿Sí? Esto sería el balance de masa. Con esto respondemos la primera pregunta, me parece. La cantidad de CO2 producido, 100 moles por minuto. ¿Sí? Ahora, el calor generado. Eso parte del balance de energía. Pero vamos en otra, para no mezclar. Entonces, tercer paso, una vez que ya acabamos del balance de masa, vamos a hacer el balance de energía, que se guía por la ley de conservación de la energía, que nace de la ley de conservación de la masa. ¿Sí? Y el procedimiento es el mismo, ¿sí? Solo que ahora vamos a usar la ecuación ampliada con las energías transitorias, ¿no? Entonces, recuerde, si las moles que entran deben ser igual a las moles que salen, ley de conservación de la masa, entonces la energía que entra con estas moles, ¿sí?, debe ser igual a la energía que sale con estas moles. ¿Sí? Ley de conservación de la energía. Pero como sabemos que pueden haber energías transitorias, ahora tenemos que añadir esas energías. ¿No? Si es que no hay energías transitorias, esto sería cero y nos queda como los balances que hacíamos al inicio, energía que entra, energía la que sale. Pero como ahora tenemos que tener en cuenta esa connotación, pues tenemos que incluirla. Y como usted mismo ya se pudo haber dado cuenta, esta energía de tránsito siempre va a haber en sistemas sin reacción, en sistemas con reacción, perdón. ¿Por qué? Obvio, porque todas las reacciones o son exotérmicas o son endotérmicas. Entonces, o entra o sale calor. Y esta es una energía transitoria. Entonces, de por sí, ya cuando tiene un ejercicio con sistemas con reacción, usted tiene que poner la energía transitoria del calor. Entonces, de ley no se va a poder escapar de
añadir este término energético. E igual, ¿qué hacíamos después? Abríamos la energía. Entonces, decíamos, las moles que entran, ¿qué corrientes entran? Sería las moles de la corriente 1 por la energía de la corriente 1 específica, más las moles de la corriente 2 por la energía de la corriente 2. Esas serían las energías que entran, de las corrientes que entran. Más menos calor, más menos trabajo, debe ser igual. ¿Y qué corriente sale? La corriente 3 y esa debe estar con su energía 3. Fíjense, es lo mismo. Y ahora voy a abrir la energía. Entonces sería las moles de la corriente 1 por, y abro. ¿Qué tipos de energía había? La energía cinética en 1 de la corriente 1, más la energía potencial de la corriente 1, más la energía térmica de la corriente 1 que nosotros les llamamos entalpía. Hasta ahí estamos claros. Son los ejercicios que ya hemos hecho. Pero aquí, como sabemos que hay una reacción y la reacción tiene energías de rotura de enlace y de formación de enlace, esa energía la vamos a nosotros incluir añadiendo aquí el último término energético de interés, la entalpía de formación de la corriente 1. Ese es el único cambio que vamos a tener que hacer, ¿sí? Estas tres energías ya las sabemos, son de la materia. Y esta última energía ya la conocemos, es la energía que nos indica la cantidad de energía que se necesitó para formar los componentes que le pertenecen a las moléculas de la corriente 1. Entonces, sumadas todas estas cuatro tipos de energía, pues tendríamos la energía total. ¿Por qué en sistemas de reacción no se usa esta energía? Que sería la pregunta que ustedes me pueden hacer, ¿no? La respuesta es fácil, sí se puede usar, pero en sistemas sin reacción no tiene sentido porque se anularían. Ejemplo, esto es aparte, ¿no? Solamente para que ustedes tengan claro por qué no se les enseña esto desde el inicio. Suponga usted que usted tiene un sistema sin reacción. Quiere decir que en un sistema sin reacción, en una corriente 1, le voy a poner fácil, y en una corriente 2, asumamos que es agua. ¿Bien? Agua líquida que vamos a calentar desde los 20 grados centígrados hasta los 30 grados centígrados. Obviamente vamos a necesitar meter calor, ¿sí? Pero no estamos transformando nada, ¿no? No estamos ni alterando los átomos, ni estamos transformando de un estado a otro, ¿sí? Entonces, un sistema sin reacción. Balance de masa. Me quedaría que la masa de la corriente 1 es igual a la masa de la corriente 2, independientemente de cuál sea el flujo, no nos interesa. Y balance de energía, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría la masa de la corriente 1 por la energía de la corriente 1 más menos calor más menos trabajo igual a la masa de la corriente 2 por la energía de la corriente 2. ¿Sí? Eso es lo que siempre hacíamos en sistemas sin reacción. Y abriendo la energía, nos quedaría masa de la corriente 1 por energía cinética en 1 más energía potencial en 1 más entalpía en 1, que sería la parte térmica, la temperatura. Y supongamos que aquí le añado la entalpía de formación, que la puede añadir usted. Más menos Q, más menos trabajo, igual a masa de la corriente 2 por energía cinética de la corriente 2, más energía potencial de la corriente 2, más entalpía en 2, más entalpía de formación en 2. ¿No? Entonces aquí, si bien estas tres pueden variar desde entrada a salida, y la que más varía aquí sería la temperatura, o sea, esta entalpía, que es la entalpía térmica, recuerdo, que no es igual a la entalpía de formación. Pero fíjese que como no hay cambio
no hay reestructuración, rotura de enlaces o formación de nuevos enlaces, o sea, no hay desaparición de reactivos ni productos, es más, no hay ni reactivos ni productos porque no está reaccionando nada. Cuando usted trate de meter este dato, la entalpía de formación 1 es la entalpía de formación del agua líquida, que hay en tablas. Pero aquí en la corriente 2 también es del mismo valor, entalpía de formación del agua líquida. Entonces, fíjese que en sistemas de reacción, como no hay desaparición de componentes ni aparición de componentes, siempre se van a anular entre sí. Porque aquí va a salir con un signo y aquí va a salir con el signo, con el mismo signo. Entonces, cuando pase al otro lado a operar, cambia de signo y se anularían entre sí. Entonces, en sistemas sin reacción no es que no se use, sino que ya se sabe que se van a anular, entonces no tiene sentido usarlos. ¿Ya? Donde sí tiene sentido usar es en sistemas con reacción. ¿Por qué? Porque obviamente las moléculas de entrada no son las mismas que la de salida. Entonces ahí este sí término sí va a influir. ¿Ya? Entonces, dejémosle este como una explicación, ¿no? ¿Por qué no se usa la entalpía de formación en sistemas sin reacción química? Se puede usar, pero no se usa porque ya se sabe que se van a eliminar. Entonces eso dejémosle como explicación, ¿ya? Entonces sería más la corriente 2 por todas las energías de la corriente 2, incluidas las de formación. Entonces sería energía cinética en 2, más energía potencial en 2, más entalpía térmica en 2, más entalpía de formación en 2. Más menos Q, más menos trabajo, debe ser igual a las moles de la corriente 3 por energía cinética de la corriente 3, más energía potencial de la corriente 3, más entalpía térmica de la corriente 3 y más entalpía de formación de la corriente 3. ¿No? Así nos quedaría. Y aquí vamos a simplificar lo que tengamos y lo que no tengamos para poder hacer los cálculos. Entonces, velocidades y alturas no me dan. Además que no existirían porque es un horno horizontal. ¿Sí? Entonces, energía cinética y potencial no hay en ninguna de las corrientes. Energía térmica sí hay porque las temperaturas son distintas en cada corriente. ¿Sí? O sea que la entalpía térmica sí va a haber. Y la entalpía de formación, obviamente, va a haber porque es una reacción química. ¿Sí? Van a desaparecer estos dos y va a aparecer el CO2. Entonces, ¿qué más? Calor, obviamente, va a haber porque es una reacción. ¿Sí? Y va a entrar o salir calor. Eso lo vamos a tener que definir después para ver el signo, ¿sí? Pero va a haber calor. Trabajo no nos indica que esté generándose algún tipo de trabajo, así que ese también podemos simplificar. Entonces, estos dos se simplificarían, estos dos se simplificarían, estos dos se simplificarían y trabajo no hay. Por lo tanto, la ecuación que debo resolver sería moles de la corriente 1 por entalpía térmica de la corriente 1 más entalpía de formación de la corriente 1 más moles de la corriente 2 por entalpía térmica de la corriente 2 más entalpía de formación de la corriente 2 más menos Q debe ser igual a moles de la corriente 3 por entalpía de la corriente 3 más entalpía de formación de la corriente 3. Y esta es la que debo resolver. Ahora, para esto necesito haber primero hecho el balance de masa, igual que en sistemas sin reacción, porque necesito ya tener los datos de masa, o sea, las moles de 1, las moles de 2 y las moles de 3, que ya las tengo. Ahora necesito abrir la entalpía térmica, solamente esa, porque las entalpías de formación son datos. Si no le dan en el ejercicio, lo saca de tablas, ¿sí? Pero aquí nos dan en el ejercicio. Entonces, estos son datos. Y la entalpía térmica usa el CP, que también son datos. Entonces, como que tiene todo, ¿no? Entonces, déjeme pasarle al último para que no se confunda.
Y sigamos. Entonces ahora voy a escribir la entalpía térmica, que es la misma que usábamos en el sistema sin reacción. Entonces, como entalpía era igual a Nidia, ¿cómo calculábamos la entalpía en sistema sin reacción? ¿Cuál era la fórmula? Se me fue, que no me acuerdo. La entalpía, ¿se acuerdan? Que era el Cp Ah, ya, ya. Era el CP por temperatura. por temperatura, pero aquí vamos a tener que usar el concepto original. Entonces recuerde, la entalpía térmica es igual al Cp por la temperatura menos la temperatura de referencia. ¿De acuerdo? En sistemas sin reacción, T de referencia era 0 grados centígrados. Por lo tanto, esto se hacía 0, que era la que siempre usábamos. 5 Cp, grados. ¿sí? ¿Alguna duda? No digo ahora como el término de referencia en las entalpías de formación, me dijo 25 grados centígrados. Exactamente, exactamente. Muy bien. Pero ahora en sistemas sin reacción, aquí tenemos el problema que las entalpías de formación se hacen en laboratorio, no se hacen a 0 grados centígrados, si no hubiera sido ideal, ¿no? Pero obviamente, bueno, ahí los científicos hacen como quieren. Entonces aquí hicieron los experimentos a 25 grados centígrados. Entonces vamos a tener que tomar esa como temperatura de referencia. ¿Por qué? Porque no podemos mezclar temperaturas de referencia, ¿no? No podemos usar aquí 0 grados centígrados y aquí 25 grados centígrados porque nos daría una diferencia de energía, una diferencia de referencia que no podemos aceptar. Entonces tenemos que usar la misma referencia. Entonces aquí vamos a tener que usar Cp, ese queda, pero vamos a tener que aumentar este dato. La temperatura de la corriente menos 25 grados centígrados. ¿Mm? Inge, pero aquí es en sistemas con reacción. Ujú. Aquí le ha puesto sin reacción. Ay, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Que ven que ya estoy cansado. Con reacción, perdón. Gracias, Nidia. Entonces, esa es la que vamos a usar ahora. ¿Ven? Entonces, voy a abrir estas. Sería moles de 1 por entalpía térmica. ¿No? Sería Cp de la corriente 1 por la temperatura de la corriente 1 menos 25 grados centígrados. Siempre va a ser eso. ¿Sí? Voy a poner aquí corchetes para que no. Más la entalpía de formación de 1. Más moles de la corriente 2 por el Cp de la corriente 2 por la temperatura de la corriente 2 menos 25 grados centígrados, más la entalpía de formación de la corriente 2, más menos Q, y eso va a ser igual a las moles de la corriente 3 por el Cp de la corriente 3 por T3 menos 25 grados centígrados, más la entalpía de formación de la corriente 3. Y ahora sí voy a reemplazar, ¿no? Entonces, los CPs generalmente en sistemas con reacción ya me los dan. ¿Sí? Y las entalpías de formación también son datos, entonces simplemente tengo que hacer el traspaso. Entonces, voy a la masa. N1 es dato, ¿no es cierto? N1 vale 100 moles por minuto, pero de carbono. N2 vale 100, pero 100 moles por minuto de O2. Y N3 vale 100 moles por minuto, pero de CO2. Entonces voy a tener que ir haciendo esa variación. Entonces sería las moles de la corriente 1 por el Cp del carbono por la temperatura de la corriente 1 menos 25. O sea, aquí solamente estoy reemplazando, en vez de poner 1, ya estoy poniendo qué componente es, para no confundir. Más la entalpía de formación, ya no de la corriente 1, sino del componente que forma la corriente 1, que sería del carbono. Más moles de la corriente 2 por el Cp del oxígeno, o 2, por la temperatura de la corriente 2, menos 25 grados centígrados, más la entalpía de formación de el O2, que es el componente de la corriente 2, más menos Q, y eso va a ser igual a
moles de la corriente 3, moles de la corriente 3, por el Cp y la corriente 3 de CO2, por T2 menos 25 grados centígrados más la entalpía de formación del CO2, que es el que compone la corriente 3. Entonces, voy a ver si hay valores de cero en alguna entalpía de formación. En los CPs nunca va a haber cero, ¿no? Pero las entalpías de formación a veces suelen tener valores de cero, específicamente en componentes que son puros. Por ejemplo, la entalpía de formación del carbono es cero y la entalpía de formación del O2 es cero, ¿sí? Entonces, esas ya no voy a tener que escribir. Entonces, esta sería cero y esta sería cero. Esta sí tiene valor, entonces esa se queda. Y los CPs, pues ya los tengo. Entonces, reemplazando todos los datos, me quedaría, resolviendo esto, ¿sí? Sería N1. Y aquí sí voy a tener y aquí sí voy a tener cuidado en las unidades, ¿sí? Porque va a haber una mezcla, no siempre se sacan los datos de las mismas tablas, las entalpías de formación o los CPs, entonces voy a tener que tener un poco de cuidado en no mezclar unidades. Entonces sería, las moles de uno sería 100 moles por minuto, ¿sí? De carbono, por paréntesis. CP del carbono, el CP del carbono es 8.61 kilojoules, pero fíjese, aquí dice que es camol, o sea, kilomoles, o sea, son 1000 moles, ¿sí? Entonces, los CPs generalmente le dan en kilojoule por kilomol, no por mol. Pero las entalpías de formación generalmente les dan en kilojoule, sí, pero por mol, no por kilomol, ¿sí? Así se dan los datos porque, claro, si usted aquí le pone por kilomol, esto le daría un valor enorme, 393.000 kilojoules por kilomol. Entonces, generalmente en las tablas no hay espacio para números tan grandes, entonces se le acomoda con una unidad que le dé un número más tratable, igual que los CPs. Entonces hay que tener cuidado. 8.61, ¿ya? Entonces sería 8.61 kilojoules por kilomol grado centígrado. Y aquí viene el problema, porque aquí afuera está por mol y aquí por kilomol, entonces yo tengo que transformar alguno de los dos, o este transformo a kilomol o este transformo a mol. Entonces, como aquí ya no le dejé espacio, voy a transformar este a mol, sabiendo que una kilomol son 1000 moles. Entonces, kilomol con kilomol y quedaría moles con moles, ¿ya? Por temperatura de la corriente 1, ¿cuánto es la temperatura de la corriente 1? 12 grados centígrados. Menos 25 grados centígrados, que eso va a quedar constante en todas las entalpías térmicas. Y ya concluí esta parte. Más la entalpía de formación, que era cero, se queda como está. ¡Pum! Más moles de la corriente 2, que también son 100. 100 moles por minuto de O2, pero por el Cp del O2, 24.25. 24.25 kilojoules por kilomol. Recuerden, no se vaya a olvidar eso. Sabiendo que una kilomol son 1000 moles. Kilomol con kilomol y queda mol y mol afuera. Por la temperatura de la corriente 2, que es de 25 grados centígrados. Y mire, aquí nos va a pasar algo muy curioso. 25 grados centígrados es la temperatura de la corriente. Pero la temperatura de referencia también es 25 grados centígrados. Entonces aquí por suerte se van a anular, ¿sí? Porque cuando yo reste menos 25 grados centígrados, esto va a dar cero. Entonces se va a anular todo esto. Y como la entalpía de formación del O2 es cero, fíjese que todo esto se va a ir. Entonces, dato curioso, cuando una corriente tiene la temperatura de 25 grados centígrados, está usando la misma temperatura de referencia para sistemas sin reacción. Entonces, esa corriente se va a anular energéticamente en los cálculos.
Entonces, todo esto se va a hacer cero. ¿Sí? Entonces, de aquí en adelante, ojo en esto, ¿no? De aquí en adelante, cuando usted vea que alguna de las corrientes tiene 25 grados centígrados, ya ni le tome en cuenta, porque se va a anular. Energéticamente, no, en el balance de energía me refiero. De ahí en el balance de masa sí tiene que tomar en cuenta. Pero aquí se va a anular. ¿Sí? Entonces, aquí le voy a poner con rojo. Chu, 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 chu. Esto se va a hacer cero. Más menos Q, que es lo que nos está preguntando, más menos Q. Y eso va a ser igual, ya no me alcanzó, le voy a escribir acá abajo, las moles de 3, pero las moles de 3 son 100 moles por minuto de CO2 por el CP del CO2. El CP del CO2 es 44 kilojoules. 44 kilojoules por kilomol grado centígrado, sabiendo que una kilomol son 1000 moles. Kilomol con kilomol y me queda mol, mol. Por la temperatura de la corriente 3, 350 grados centígrados. Menos 25 grados centígrados. Y aquí sí hay entalpía de formación. Más, y tenemos que poner la entalpía de formación del CO2, que es menos 393 kilojoules por mol. Sería más menos 393 kilojoules por mol de CO2. Como aquí estoy trabajando con mol de CO2 se va a simplificar y no tendremos ningún problema. Y ahí estaría todo. Por lo tanto, el calor va a ser igual a, ¿sí? Más menos, porque no sé el signo va a salir de este cálculo, pero sé que me va a salir en kilojoules por minuto, ¿sí? Porque aquí se está simplificando. Grados centígrados se va a ir con grados centígrados, me quedaría kilojoules, esta mol se va a ir con esta mol, y aquí me quedaría por minuto, kilojoules, minuto. Al menos sé eso. Entonces hagamos ese cálculo. ¿Y alguien está usando calculadora? Me ayuda para ver si me equivoco y me corrige, ¿ya? Entonces sería 100 por 8.61 por 12 menos 25 dividido para 1000. Listo. Más 100 por 24.25 por 25 menos... Ah, este va a cero. Este va a cero de gana le estoy haciendo. Pues ahí está, yo mismo estoy diciendo. Esto da cero, entonces no le voy a hacer el cálculo. ¿No? Entonces, habría que hacer este cálculo y de ahí pasar a restar este valor de aquí, ¿sí? Para dejar el calor, para despejar el calor. Entonces voy a hacer esto. Hagamos otra vez. 100 por 44 por 350 menos 25 menos 393. ¿No? Dividido para 1000. A ver, a ver. Aquí tendrá cuidado, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya me equivoqué. Primero tiene que resolver lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Porque recuerde que aquí está haciendo una división para 1000. Pero esa división para 1000 solo le afecta a esta parte del cálculo, no a esto. Entonces, no vaya a hacer todo, multiplicar y dividir para 1000 todo, no. Primero tendría que hacer esta parte, dividir para 1000, restarle 393 y de ahí lo que le salga, multiplicar por 100. ¿Sí? Entonces, tiene que tener cuidado. Entonces, 44 por 350 menos 25, dividido para 1000, menos 393, punto y por 100. ¿No? Entonces le voy a hacer por partes para. Entonces, recuerde lo que estoy tratando de hacer, ¿no? El calor estoy tratando de despejar, que es la única incógnita. ¿Cómo haría ese cálculo? Tendría que pasar todo esto al otro lado con el signo contrario. Entonces, tendría que calcular N3 por todo esto y de ahí restar esto y restar esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me sale esta cantidad de aquí?
me sale menos 37.870 kilojoules por minuto. Eso es lo que me sale este cálculo. Le aconsejo que compruebe usted para ver, porque se suelen equivocar en lo que yo les digo, ¿no? Como aquí hay una división para 1000, piensan que hacen la multiplicación de todo esto y luego dividen para 1000, pero no. Este 1000 solo está dividiendo a esta parte de aquí. ¿Sí? 44 por 350 menos 25 dividido para 1000. Eso sería. Habría que restarle menos 393, porque más por menos es menos, y ya lo que nos salga aquí, multiplicar por 100. Entonces me sale esto. De ahí tendría que pasar esto con el signo contrario acá. Y ¿Sí? disculpe, no le comprendí ahí. ¿Cómo dijo que toca sacar el resultado de esta parte de acá? A ver, hagámosle para que no se confundan, ¿ya? Por Porque sí, favor. ahí saben confundirse de lo que yo me acuerdo, ¿sí? A ver, hagamos todo, ¿ya? Entonces, hagamos esta parte. Entonces, yo le voy a hacer por parte todo. Entonces, sería 100 moles por minuto de carbono por... Y aquí voy a hacer esta multiplicación. 8.61 por... Le voy a escribir aquí, ¿ya? 8.61 por 12 menos 25, ¿sí? Que es esto. Y ahí le divido para 1000, ¿sí? Porque está dividido para 1000. Me saldría una parte. Esto me va a salir en kilojoules por mol, ¿sí? Porque esto es grados centígrados, se va con grados centígrados y me quedaría kilojoules por mol, ¿sí? Y eso multiplicaría a 100 moles por minuto, que no le estoy haciendo ahorita porque le estoy haciendo paso a paso. Más, esto ya le digo que es 0 porque 25 menos 25 da 0, entonces toda esta parte se va a hacer 0 y cuando multiplique por 100 se va a hacer 0. Pero le voy a poner 100 moles por minuto de O2 por 0, ¿sí? Porque aquí va a dar 0. Más menos Q, que sería esta parte, debe ser igual. Y aquí viene el único inconveniente que podría tener, ¿sí? Sería 100 moles por minuto de CO2 por paréntesis. Y aquí es donde vamos a tener la cuestión. Sería 44 por 350 menos 25. ¿Ah? 350 menos. Pero esto está dividido para 1000. Entonces esto sería dividido para 1000. Solo esta parte de aquí, ¿sí? Porque aquí hay un más. Eso ya no tiene nada que ver con esta multiplicación. Entonces esto me va a arrojar en kilojoules por minuto. Por mol, perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque kilomol con kilomol se va, grado centígrado con grado centígrado se va, me queda kilojoule por mol. Entonces esto me va a arrojar en kilojoule por mol. Y aquí hay más por menos, menos 393 kilojoules por mol, que es de la entalpía de formación. Ahí quedaría. Entonces ahora voy a multiplicar esto. Sería 808.61 por 12 menos 25 dividido para 1000 y por 100. Entonces, toda esta multiplicación me daría menos 11.193. Mol con mol se va y queda kilojoules por minuto. Más 100 por 0 es 0. Más menos Q va a ser igual a... Resuelvo esta multiplicación primero. Sería 44 por 350 menos 25 dividido para 1000. ¿Sí? Esto me sale 14.3, esta parte. ¿Sí? Esta parte sale 14.3. Y a eso le resto 393. ¿Sí? Entonces, toda esta parte sale menos 378.7. Y a eso le multiplico 100. Entonces, por 100 sale menos 37.870. Y obviamente, mol se va a ir con mol y me va a quedar kilojoules por minuto.
Y ahora sí yo puedo despejar el calor. Sería más menos Q, sería igual a menos 37.870 kilojoules por minuto. Y esto que está con signo menos pasará con signo más, con el signo contrario. 11.193 kilojoules por minuto. Y haciendo esa suma, me quedaría más 11.193 menos 37.858.8 kilojoules por minuto. Y esa sería la cantidad de calor que se está desprendiendo en este proceso. Quiere decir que por minuto del horno van a salir 37.858 kilojoules de energía. ¿Sí está claro ahí? Y con eso respondemos la otra pregunta. El calor generado en kilojoules por minuto. Kilocalorías por minuto, kilovatios o IHPs, dice. Porque son las diversas formas de que puede encontrar los datos, ¿no? Entonces, Q, que es igual a menos. El signo menos significa que es energía que sale, ¿no? No vaya a tratar de quitar el signo, ¿sí? O le sale positivo o le sale negativo. Le va a salir positivo cuando sean reacciones endotérmicas y le va a salir negativo cuando sean reacciones exotérmicas. Eso es lo que significa el signo. Entonces, menos 37.852, 52, 58.8 kilojoules por minuto. Sabiendo que ya habíamos dicho que un kilojoules equivale, o mejor dicho, a 4.18 kilojoules equivale a una kilocaloría. Entonces, en kilocalorías, 37.858.8 dividido para 4.18, en kilocalorías me saldría menos 9.057.13 kilocalorías por minuto. Recuerde, no debe aprenderse usted las transformaciones, para eso está en internet. Si no se acuerda, pone un kilojoules a kilocaloría, ahí le sale, ¿no? Entonces aquí está, un kilojoules, 0.239 kilocalorías, o una kilocaloría, 4.18 kilojoules, que es el que yo estoy usando. Listo. ¿En qué más me pide? Kilovatios, ¿no? Calor sería menos 37.858.8 kilojoules por minuto. Y aquí primero debemos acordarnos que es un kilovatio. Un kilovatio, mejor dicho, un vatio, ya sabemos que es un joules por segundo. Un kilovatio son 1.000 joules por segundo. Entonces, ¿cuál es la única diferencia entre esta nomenclatura y esta nomenclatura? ¿Sí? En que aquí está por minutos y aquí está por segundo. Entonces aquí vamos a tener que transformar, ¿sí? Sabiendo que un kilojoule son 1.000 joules para pasarle a joules y sabiendo que un minuto son 60 segundos. Entonces eso me da 37.858.8 por 1.000 dividido para 60. Entonces sería, voy a borrar esto porque no me alcanza. Menos 63.980 kilo. Perdón. Minuto con minuto, joules por segundo. ¿Sí? O sea, menos 63.098 vatios.
¿no? Y la última creo que me pedía los HPs. Pero eso también ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, un vatio a HPs, ¿no? Entonces, un vatio es 0.0013 HPs o un HP es de 745.7 vatios. Sí, a mí me gusta más usar eso. Un HP a vatios mejor, ¿no? Un HP 745.7 vatios. Entonces, aquí ya tengo los vatios. Entonces voy a usar eso, menos 63.098.0 vatios, sabiendo que 745.7 vatios es un HP. Entonces me daría menos 63.098 dividido para 745.7, menos 84.6 HPs. Entonces fíjese que de todos estos números, este es el número más bajo. Por eso es que generalmente se suele usar el HP. ¿Por qué? Me da los números ¿Por qué no más tratables. yo tenía plata? Más barato. Pues también lo que... Sí. Más tratables. Déjame silenciarle. ¿Ya? Y ahí quedaríamos, ¿ya? Y entonces ahí sería todo. Esto sería todo. ¿Ya? Y bueno, justo nos alcanzó la diapositiva que explica por qué no se usa la entalpía de formación en sistemas sin reacción. Se puede usar, pero se van a nublar, entonces no tiene sentido. Aquí no. Y ya hemos hecho el balance ya de este ejercicio. ¿Alguna duda? Entonces, eso es. Entonces, vamos a nuestro proyecto integrador. Entonces, ahorita recién podríamos tratar de hacer la parte práctica. Entonces, bueno, el proyecto que debe entregar hasta este domingo, ya habíamos dicho, ¿no? Usted tiene a su alcance un video de YouTube, un PDF sobre el carbón como problema ambiental y un caso de estudio. Usted debe entregar el proyecto en formato PDF, por favor, en PDF, escrito a computadora. Habíamos quedado que la parte teórica, ¿sí? Y a mano, adjuntado al PDF, en la parte técnica, práctica. Entonces, ¿qué tiene que contener el informe? La parte teórica, debe ver el video y leer el documento adjunto con la problemática del carbón como combustible y realizar un resumen de las siguientes cuestiones que no deben exceder las 2 hojas. La problemática ambiental, social y de salud del uso de carbón como combustible. Las alternativas que existen frente al uso de carbón y las conclusiones personales del estudiante, o sea, sobre su opinión acerca del uso de carbón combustible. Está bien que se siga usando, o es muy contaminante, o lo que sea, lo que usted haya entendido o cree. Y la parte práctica dice, debe de leer el documento del caso de estudio y resolver las interrogantes descritas en el mismo. Aquí no hay límite de hojas, ¿sí? Pero debe realizar los procedimientos de manera ordenada, con balances de masa y energía separados, como se muestra en los casos de estudio desarrollados a lo largo del curso, como hemos hecho ahorita el caso. Entonces, bueno, el video está ahí para que usted lo pueda ver. Nosotros no lo vamos a ver porque no tenemos ya mucho tiempo. Y el carbón como problemática ambiental, pues es un paper, ¿sí?, de una organización ambiental que les explica por qué el carbón es un problema ambiental. Algo nosotros ya hemos visto, pero usted tiene que leer ya todo completo. Y el caso práctico, ¿sí?,
que es el análisis de reemplazo de combustible del carbón por hidrógeno verde. Entonces le indica que, como visión general, el carbón se ha usado desde tiempos antiguos como combustible. Sin embargo, actualmente se ha concluido determinantemente, o sea, no hay lugar a dudas, que este combustible es altamente contaminante y es uno de los mayores responsables de la emisión de gases de efecto invernadero, o GI como se nombre. Entonces, el caso de estudio es: una empresa desea cambiar el uso del carbón mineral que usa como combustible, ya que es demasiado contaminante. Para ello pretende usar hidrógeno verde que comprará a una empresa tecnológica de energías limpias. Hidrógeno verde, eso usted ya debió haber visto en la materia de energías alternativas, ¿sí? Si no lo ha visto, pregúntele a su profesor, ¿sí? ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿De dónde saca el hidrógeno verde? ¿Por qué es verde? Si hay otros colores, porque hay el hidrógeno azul, el hidrógeno gris. Si quiere entender, o puede investigar en el internet o puede preguntarle a su profesor, que él le sabrá indicar más profundamente, ¿ya? La idea central que yo quiero que se quede es que el hidrógeno verde no es contaminante, ¿sí? Por eso es verde. Es un combustible que se extrae o que se produce usando energías limpias, ¿sí? Entonces, lo que quiere la empresa es dejar de usar carbón y usar hidrógeno verde. ¿Qué comprará una empresa tecnológica de energías limpias? Sin embargo, la empresa quiere analizar previamente el impacto en su nivel de producción antes de realizar el cambio. Entonces dice que va a analizar el equipo que más consume combustible, que es un horno que usa el calor proveniente de la quema de 180 moles por segundo de carbón mineral, según el diagrama de bloques de esta figura. Entonces, ¿qué es lo que le indica? Dice que actualmente el horno de la empresa usa 180 moles por segundo de carbón a 10 grados centígrados, mete aire a 12 grados centígrados y la reacción le suelta CO2 y nitrógeno a 250 grados centígrados y libera calor. A la empresa lo que le interesa es producir calor, porque ese calor se va a usar para producir luego vapor de agua, ¿sí? Que es algo que se usa mucho en las empresas, vapor. Entonces, mientras más calor pueda producir, más vapor va a producir. Entonces, lo que quiere comparar la empresa es si cambiando a hidrógeno va a generar la misma cantidad de calor o menos, ¿sí? O más. Entonces, este horno trabaja bajo esta reacción, que es justamente la que acabamos de hacer, y tiene estos datos energéticos, las entalpías de formación de todos los componentes y los CPs de todos los componentes, obviamente, para hacer los cálculos energéticos. Le dice que el proceso actual cuesta $1 por kilogramo de carbón mineral alimentado, lo que equivale a $0.012 por mol de carbón. Es una simple multiplicación por el peso molecular, ¿no? Pasar de kilogramos a moles y calcular a $1 por kilogramo a cuánto equivale a moles, por moles. Entonces dice que la empresa gasta $2.16 para alimentar las 180 moles por segundo de carbón al horno. Obviamente, porque si cada mol de carbón cuesta $0.012, multiplicado por las 180 moles que está usando de carbón por segundo en el horno, le daría $2.16, ¿eh? Por cada segundo, ¿sí? Entonces dice que lo que se quiere es usar esta misma cantidad de dinero. Esta es la parte que usted tiene que entender, ¿sí? No vaya a confundirse. Las empresas no es que por buenas gentes hacen el cambio ya porque sí. Entonces usted dice, estamos contaminando mucho y vamos a dejar de usar carbón y vamos a usar hidrógeno. No. Esto tiene que hacerse mediante un análisis económico. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Usted tiene planificado para el año, ya debe tener planificado un valor para comprar combustible usando esta referencia, $2.16, ¿sí? Entonces, lo que tiene que analizar es, bueno, yo tengo esta cantidad de dinero. ¿Cuánto me alcanza? ¿Sí? Si con esta cantidad de dinero yo compraba 180 moles por segundo de carbón, ¿cuánto puedo comprar de hidrógeno verde con este mismo dinero? No con más ni con menos, porque esto ya está en los balances de la empresa, en los balances contables.
Entonces no le puede cambiar de golpe. Entonces lo que quiere analizarse es, bueno, usando esta misma cantidad de dinero, por eso le dice, lo que se quiere es usar esta misma cantidad de dinero, pero para ver cuánto hidrógeno yo puedo comprar. Entonces dice, lo que se quiere usar es esta misma cantidad de dinero que ya está presupuestada para comprar hidrógeno verde, cuyo valor de mercado es de $5 por kilo, que equivale a 0.01 dólares por mol de hidrógeno. Entonces, en el mercado le van a cobrar 0.01 dólares por mol de hidrógeno. Como usted puede gastar 2.16 dólares, usted va a poder comprar, si multiplica 2.16 o divide, mejor dicho, para 0.01 dólares, usted puede comprar 216 moles por segundo de hidrógeno. Entonces usted dirá, pero puede comprar más cantidad de hidrógeno que de carbón. Sí, pero recuerde que los pesos moleculares no son los mismos. Entonces, si usted pasa esto a masa, la masa, el peso molecular del hidrógeno es 1. Entonces, prácticamente usted estaría comprando 216 gramos por segundo de hidrógeno. Y aquí el peso molecular del carbón es 12. Entonces, tendría que multiplicar 180 por 12, lo que le da 180 por 12, 2.160 gramos de carbón por segundo. Entonces, compare de 216 gramos a 2.100 gramos, obviamente, puede comprar más carbón que hidrógeno en masa. Pero bueno, eso es lo que puede comprar, 216 moles por segundo de hidrógeno. La configuración que se le propone ahora es esta. Usar el mismo horno, pero en vez de alimentar carbón, usted va a alimentar hidrógeno. ¿En qué cantidad? En las 216 moles por segundo que ahora puede comprar. El hidrógeno lo va a meter a 10 grados centígrados, va a usar el mismo aire que está entrando a 12 grados centígrados, pero ya armando eso le va a dar ya no CO2, pues porque ya no está usando carbón, sino agua, porque el agua, el hidrógeno se va a unir al oxígeno y le va a formar agua. Y nitrógeno, que es inerte. Ahora la reacción que gobierna el horno es esta: hidrógeno más oxígeno da agua. Y hasta está balanceada ya. Y los datos energéticos ahora son las entalpías de formación de esta reacción y los CPs de esta reacción. Entonces, ¿qué es lo que le pide calcular? Con los datos proporcionados, calcular la cantidad de calor producido en ambos procesos en kilojoules por segundo. ¿Sí? Entonces, le insisto, lo que quieren comprobar la empresa es saber cuánto calor puede generar en los dos casos para comparar. Entonces dice, ¿se genera más o menos calor usando hidrógeno verde que el que se genera usando el carbón? Puede generarse más o puede generarse menos. Si se genera más, mucho mejor. Si se genera menos, pues habría que compensar eso como de alguna forma. Usted no la va a compensar, ¿no? Usted supuestamente lo debería entregar a su jefe, que es el dueño de la empresa, y él verá cómo soluciona. ¿Sí? Usted le está entregando los datos de análisis nomás. La parte B, si se genera más o menos calor al usar hidrógeno verde, calcule ese porcentaje de exceso o decremento en la generación. ¿Sí? Entonces aquí no se va a confundir, ¿no? Simplemente le está preguntando qué porcentaje de calor extra se genera con hidrógeno verde comparado con el que se genera como calor, o qué cantidad de hidrógeno verde menos se genera si es que se genera menos calor. Entonces tiene que hacer un simple regla de 3 y calcula el porcentaje de exceso o de decremento. La parte C. ¿Cuánto CO2 se dejaría de lanzar al ambiente en mol por segundo? Obviamente, porque ya no va a usar CO2. Entonces tendría que ver a qué se refiere eso. Usted va a tener que hacer el balance de masa de este primer proceso, ¿no? Y aquí le va a salir unas moles de CO2. Esas son las moles de CO2 que usted dejaría de producir si se cambia a hidrógeno, porque aquí no sale CO2. Ese es el dato que le están preguntando. La parte D. Si la empresa aplica un subsidio por emisiones de CO2 evitadas y el valor que se paga es de 2.35 dólares por cada tonelada de CO2 que no se descarga a la atmósfera, ¿cuánto dinero podría recibir la empresa al año si decide dejar de usar el carbón? Igual, aquí no se confundirá. Lo único que le está diciendo es, bueno, de lo que le haya salido de CO2 que va a dejar de producir, multiplíquele por 2.35
usando las unidades adecuadas, ¿no? Porque le pide por tonelada. Y calcule cuánto dinero le darían a la empresa aplicando a estos bonos ambientales. Y la última parte le dice, en su opinión, visto los resultados, es conveniente que la empresa realice el cambio, analice el punto de vista tanto económico como ambiental. O sea, lo único que le está pidiendo es su opinión, ¿no? No cálculos. Entonces ahí lo que tiene que decir es, bueno, visto que se produce más calor en el carbón que en el hidrógeno, económicamente no es rentable, pero ambientalmente sí. O viceversa, si se produce más calor usando hidrógeno, pues sería tanto rentable económico como ambientalmente. Entonces sí, debería cambiarse sin pensar, pero ya depende de lo que le salga. Y eso sería lo que usted tiene que responder, ¿ya? Y ahí acabaría. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer el balance de masa y energía de este sistema, le deja ahí, y luego hace el balance de masa y energía de este sistema. Y una vez que tenga todos esos dos datos, compara los calores que saque en el un sistema y en el otro y ve si es mayor o menor el que tiene con el hidrógeno, comparado con el del carbón. Luego, ve cuánto CO2 se produce en este sistema y eso es lo que dejaría de producir si se pasa al hidrógeno. Entonces, eso sería la respuesta de la pregunta C. Y la respuesta D es, usando esa respuesta, multiplica por $2.35 por cada tonelada, entonces habría que pasar la respuesta que le salga de CO2 a toneladas, multiplicar por 2.35 y multiplicar eso al año para ver cuánto le podría tener a la empresa extra de dinero, ¿no? Eso es, chicos. ¿Alguna duda de esto? Entonces va a tener que hacer dos balances, prácticamente. O sea, tiene que hacer esto que acabamos de hacer dos veces, solo que usando dos tipos de combustible. El uno el carbono y el otro el hidrógeno. Inge, ahí lo que dice la pregunta que pedía del exceso o el decremento del CO2, me parece que. Ah, ya. No, ya. No se preocupe, ahorita le Y explico. Ya. eso es con lo que hicimos en la conversión, el rendimiento, No, no, con no, el no. No, ¿no? no. Ya, supongo que aquí está el sistema uno, ¿no? Ujú. El que usa carbón. Y aquí hay un calor. Y aquí está el sistema 2, el que usa hidrógeno. Y aquí usa el cálculo y le sale otro calor, ¿no? Suponga que aquí le sale el cálculo que aquí se libera 100 kilojoules, ¿ya? Y aquí hace el cálculo y le sale que se libera, tiene dos opciones, ¿ya? Le puede salir más alto, por ejemplo, le sale 110 kilojoules. O le puede salir más bajo, por ejemplo, 95 kilojoules, ¿ya? ¿Sí estamos? Sí. Eso depende de cuánto le salga. En cualquiera de los dos casos, que no sabemos ahorita porque no hemos hecho los cálculos, pero en cualquiera de los dos casos, aquí o hay exceso de cuánto comparado, porque tiene que comparar con este, que es la base, la que quiere cambiar. Entonces, ¿cuánto de extra hay aquí de calor? Serían 10 10 kilojoules, kilojoules. ¿Y aquí cuánto de déficit? 5 kilojoules. 5 kilojoules. Ay, ya. Entonces, lo O que le sea, está preguntando es, aquí, ¿qué porcentaje representa esto respecto al dato con carbón y qué porcentaje representa esto respecto al carbón? Entonces, por ejemplo, si le sale este exceso, entonces sería el porcentaje de calor de exceso comparado con el base, sería, aquí es donde le digo que tiene que hacer regla de 3. Si 100 kilojoules, que es la que va a usar como comparación, es del 100%, esto, que es el exceso, 10 kilojoules de exceso, ¿cuánto es? Entonces tendría que ser, ¿sí? Que el porcentaje de exceso sería igual a 10% dividido para 100. ¿Sí? Entonces sería 10% de exceso. O sea, de haber producido 100, usted va a producir 10 más, 10% más.
O sea, 10 kilojoules más. ¿Sí? Y si en cambio fuera el otro dato, el porcentaje de déficit, tendría aquí, si en 100 kilojoules del 100%, porque recuerde, esta es la base, 100 kilojoules del 100%, ahora 5 de déficit, 5 kilojoules de déficit, ¿cuánto equivale? Entonces igual sería 5 por 100 para 100, sería el 5%, pero de déficit. O le sale el exceso o le sale el déficit. El porcentaje lo que representa es cuánto más calor va a producir respecto al calor que sale usando carbón o cuánto menos va a producir respecto al que produce usando carbón. Eso es. Así ya lo entendí, ok. ¿Mm? ¿Cuál Y otra en me el dijo? perdón, ahí también me confundí en los valores que nos daba del carbono. El carbón. A ver, déjeme ver. En las preguntas me dice no. Ahí en el texto. ¿En cuál? ¿Aquí? Aquí donde dice si la En, empresa, a ver, por emisiones de en CO2. el Si la D. empresa- Ajá. Ya, en el D. A ver, dice. Si la empresa aplica un subsidio de emisiones evitadas por el que paga ya. $2.35 por cada tonelada de CO2 que no se descarga a la atmósfera. ¿Cuánto dinero podría recibir la empresa al año si deja de usar carbón? Entonces, vamos con eso. Eso es referido al primer proceso. ¿Sí? Entonces, sistema 1, usando carbón. Usted mete oxígeno y aquí le sale CO2, ¿no es cierto? Sí. Supongo que usted hace el cálculo y aquí le sale que suelta 100 moles por segundo de CO2. ¿Sí? Obviamente en el sistema 2, como va a usar hidrógeno, cuando mezcle con el O2 del aire, aquí no le puede salir CO2, pues porque no hay carbono aquí. ¿Dónde le va a salir? Entonces aquí le sale agua. Que este no tiene problema. Entonces aquí no hay problema. Entonces dice que usted hace el cálculo y le sale 100 moles por segundo. Entonces le dice que el bono ambiental es de $2,35 por cada tonelada de CO2 no producido. Y usted está produciendo 100 moles por segundo. Entonces, si deja de producir eso, ¿cuánto le pagarían al año? Entonces, aquí estamos por segundo. Entonces, vamos a tener que transformar esto al año y me va a dar un número de moles. Y luego eso transformo con el peso molecular a gramos y luego eso transformo a toneladas. Y cuando ya tenga en toneladas anuales, multiplico por este valor, simplifico tonelada por tonelada y me va a quedar en dólares. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si me diera esto, sería la masa de CO2 al año sería igual a 100 moles por segundo, sabiendo que por un año sería. Sabiendo que un año tiene 365 días, sabiendo que un día tiene 24 horas y sabiendo que cada hora son 3.600 segundos. ¿No? Y de a una vez de aquí le voy a transformar con el peso molecular. Entonces, peso molecular del CO2 sería 12 del carbono y 32 del oxígeno, de los dos oxígenos, 16, 44. 44 gramos por mol. Entonces, por cada mol de CO2, yo estoy generando 1 gramo de CO2. Pero aquí, para transformar a toneladas, sería 1.000 gramos, 1 kilogramo, perdón, y 1.000 kilogramos, 1 tonelada. Entonces, la masa de CO2 al año sería igual a todo eso. Entonces, sería 100 por 365 por 24 por 3.600 dividido para 1.000 por 1.000. Entonces le sale 3.153.6 toneladas de CO2 al año. Y ahora le van a pagar por cada tonelada que no emita 2.35. Entonces, por $2.35 por tonelada,
tonelada con tonelada, por 2.35. Usted podría recibir 7.410,96 dólares al año. ¿Ya está claro? Aquí en esta conversión que hizo de 100 moles por año por 365 días, todo esto le queda en moles, ¿no? Al final se Sí, coge la unidad de toneladas. claro, mire, vamos otra vez, ¿ya? Aquí en el ejercicio le están metiendo usted, no me acuerdo cuántas moles de, ciento algo, ¿no? Moles de carbono por segundo. Usted hace la reacción y supongamos que le produce 100 moles por segundo de CO2, ¿ya? Aquí le dice que el bono es 2.35 dólares por cada tonelada de CO2, pero no le dice por qué tiempo, solo es por tonelada. Entonces lo que le está diciendo es, al año, ¿cuánto le podrían a usted pagar? Entonces lo que hay que ver es la masa en toneladas de CO2 al año, pero aquí le están dando moles por segundo. Entonces hay que pasar esto a toneladas primero y luego anuales. Entonces, ¿cómo se hace No, eso? eso sí, sí la entendía ahí. O sea, ¿Ya? no que aquí en el momento de simplificar las unidades, pero Ah, ya ya. me di cuenta que aquí es una mol de CO2 por segundo, es para eliminar los segundos. A ver, entonces sería 100 moles por segundo, ¿no es cierto? De Sí. CO2. Por un año, sabiendo que Ujú. un año tiene 365 días, sería año con año. Sabiendo que un día tiene 24 horas, sería día con día. Sabiendo que una hora tiene 3.600 segundos, sería hora con hora, y el segundo que está aquí se va con el segundo que está acá. Ah, Me ya, quedaría moles puras, pero por año. ya. ¿Eh? Pero necesito pasar esto ahora a toneladas, entonces voy a usar el peso molecular, que es este. Entonces sería una mol de CO2, ¿sí? Y aquí me he equivocado, miren, nadie me dice. Una mol de CO2 es 44 gramos. 44 gramos. Y voy a pasar a toneladas. Entonces, para pasar a toneladas, 1.000 kilogramos es una tonelada. Entonces, aquí tendría que pasar a kilogramos primero. Entonces, 1.000 gramos, un kilogramo. Gramo se va con gramo y mol ya se va con esta mol. Y 1.000 kilogramos, una tonelada, kilogramo se va con kilogramo y me queda en toneladas puras. Una vez que tengo esas toneladas, multiplico por este precio y se va tonelada por tonelada y me da ese valor, ¿sí? Solo que ahí no me daría ese valor, 375 por 24 por 3.600 por 44, dividido para 1.000 por 1.000. Por eso tienen que tener cuidado, ¿no? Aquí, en este ejemplo, no le digo qué es lo que le sale, ¿no? Solo es un ejemplo que le estoy poniendo. Aquí me sale 13.000, a ver, 138.758 con 4 toneladas. Claro, por este 44 que yo le estaba omitiendo. Y eso por 2.35. Sí, está bueno, mire, 326.082 dólares al año podrían darle a la empresa. Por eso es que muchas empresas se cambian, ¿no? Porque los bonos son buenos. Es más, también le puede preguntar a su profesor de energías alternativas, ¿no? Sobre estos bonos ambientales, si quiere saber más. Ahí está claro. Sí, ahí sí la entendí. Ya. Listo. Entonces, eso es el trabajo. Igual esto les voy a subir, ¿no? Para que ahí tengan, si es que tienen algún inconveniente. Listo, listo. Entonces, ahí estaríamos ya todo lo que es el proyecto integrado. Una cosa importante, por favor. Ya está activada la evaluación docente, la tiene que realizar hasta el domingo también. Simplemente es una, ya de haber hecho las evaluaciones a los demás docentes, es lo mismo. Una evaluación docente, por favor, tiene que hacerla sí o sí. ¿Sí? Y quiero No, una consulta. ¿cuál? ¿Nos va a tomar el examen teórico, o sea, con teoría o solo ejercicio? No, solo ejercicio. Aquí es solo Ah, ejercicios. Solo ejercicios. ¿Sí? listo. No hay teoría que le pueda tomar. Eso es, chicos. Ah. Ahora, Que no se le escuchó.
Sí, que no, que el examen solo es de ejercicio, no hay teoría. ¿No? Vamos al control de asistencia. Estamos todos menos Huguito. Y él tiene los problemas de la conexión, ¿no es cierto? Sí, Sabe, Inge, desde ayer no ha podido conectarse. sí, sí, sí me indicaron. Listo, entonces. Eso es. Igual mañana vamos a hacer el mismo ejercicio de combustión, pero usando aire, ¿sí? Ya no oxígeno puro, sino aire por el problema del nitrógeno que tienen en el ejercicio. Y con ese ustedes ya están al otro lado, ¿ya? Para que hagan el proyecto integrador. Pero ya lo pueden ir intentando, ¿ya? Eso es, chicos. Entonces, mañana seguimos con el otro ejercicio y con eso ya estaríamos casi Inge, terminando. el examen que nos va a tomar ahora el último, solamente con lo que hicimos ahora, el ejercicio de entalpías de formación, o también viene lo que hicimos en la prueba conversión, No, 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 rendimiento. no. Solo Ya la entalpía. solo es un ejercicio así como el que acabamos de hacer ahorita. Ah, listo, Inge. Sí. Gracias. Eso de la de formación y estequiometría, eso es para química. Eso ya lo debieron haber visto en química. Nosotros solo lo usamos para recordatorio. Ah, listo. Nosotros es Gracias. balance de energía, ¿no? Eso es, chicos. Entonces, mañana seguimos para que ya tengamos todo listo y poder finalizar el curso chévere, ¿ya? Entonces, que tengan buena noche a todos, ¿no? Nos vemos mañana.